Bendito el que reina y vive por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Padre celestial, que es bueno, misericordioso y eterno. Quiero por favor que me acompañen en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos de este capítulo, Juan 15. No segunda de Juan, Juan capítulo, Evangelio de Juan capítulo 15. San Juan, Evangelio de Juan capítulo 15. Primera de Juan no tiene 15 capítulos. Eso es fácil de detectar. Ni segunda de Juan. Bien, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así serán mis discípulos. Señor, te damos gracias, te damos honra, alabanzas a tu nombre. Te agradecemos, oh Padre eterno, por tu preciosa presencia en medio nuestro, porque no te has cansado de corregirnos, porque no te has cansado de darnos tu palabra, porque no te has cansado de que nosotros volvamos al camino y nos apartemos de la senda que está separada de ti. Tantas estrategias, tantas palabras, tanta administración, Señor, tú has tenido con nosotros. Qué misericordioso tú has sido. En el nombre de Jesús recibe nuestra alabanza y nuestro agradecimiento por ese cuidado tan maravilloso que sientes hacia nosotros. Gracias, porque aún nosotros, Señor, siendo malos, tú nos das cosas buenas. Aún siendo desobedientes, tú nos perdonas y nos persigues. Tu mano nos persigue para que nosotros nos volvamos a ti. ¿Cómo no darte gloria? ¿Cómo no darte alabanza? Si lo único que vemos en ti es lo bueno, lo compasivo, lo misericordioso, lo amable, lo perfecto, lo bondadoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te suplicamos que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, ministrando tu palabra con esa autoridad con la cual tú la otorgaste. Que el que esté aquí encadenado, Señor, hoy pueda entender cuál es la única llave para que las cadenas caigan. Que entendamos quién es el único que posee las llaves para que las puertas se abran. Que entendamos que tú eres el que cierras puertas también, que tú eres el que levantas, que tú eres el que libertas, que tú eres el que das vida y vida eterna, que tú eres el que llamas del pecado al arrepentimiento, que tú eres el que convence, que tú eres el que trae de las tinieblas a la luz, que no hay problema que no lo traigamos delante de ti, confiando en ti, que tú no lo resuelvas, porque tú eres el dador de todo. En Jesucristo nosotros oramos y te pedimos, Señor, que seas tú el que hables en este lugar, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Nosotros los seres humanos usualmente somos olvidadizos, pero olvidadizos de lo que nos conviene.
Porque si yo hago una pregunta, ¿a quién le han herido? ¿O a quién le han hecho algo? Que los retenga en su corazón y todos van a levantar la mano. Porque el pecado hace que lo que nos toca a nosotros no se borre si es negativo. Ahora bien, si es positivo, se olvida. Como en el caso de las misericordias que Dios tiene hacia nosotros. Y preparando el mensaje, estuve analizando, conociendo el texto, que una de las historias más conocidas a nivel mundial fue el COVID. Cuando nosotros tuvimos estos años con el COVID por todo el mundo. Y de ahí nosotros sacamos una tesis que le pudiéramos llamar post-COVID. Y es la voluntad del hombre. Yo recuerdo cuando aquí en la misma iglesia habían gente que no querían ponerse las mascarillas. Personas que no querían vacunarse. Personas que no respetaban y hacían lo que querían. Y esto nos da a nosotros a entender que el hombre quiere hacer lo que quiere porque cree que lo que quiere es lo que le conviene y lo que necesita. Estamos viviendo en un tiempo de, hace mucho tiempo, pero como estamos en esta generación no voy a hablar de la pasada. El individualismo, lo que es la falta de sumisión, el liberalismo. Y quien se atreva a atentar contra lo que yo quiero, contra lo que yo necesito, contra lo que yo creo que está bien, realmente está mal. Estamos en la generación del yo. De que las cosas se hacen como yo quiero y que yo no necesito a nadie. Al grado de que todo el mundo quiere reclamar derechos y quiere hacer lo que quiere sin ser cuestionado. El que quiere cambiar de sexo porque siente que cambiando de sexo va a ser más feliz. Quiere, no, hasta en estos días cuando el presidente, el expresidente que pasó de los Estados Unidos estaba presentando su plan de campaña, él estaba diciendo que todos los recursos que el gobierno da para el que se quiere cambiar de sexo, él lo va a quitar. Yo no sabía eso. Digo, wow, el gobierno le regala dinero a la persona que se quiere cambiar de sexo. Eso es una cosa impresionante. Y él, no voy a hablar de esto porque no tiene que ver con política, sino que lo que quiero tratar el tema de que las facilidades que este gobierno o esta nación en la que nosotros vivimos le da al hombre lo que quiere para que el hombre sea feliz. Los hijos, estamos en una generación que se sienten que tienen más derechos que los padres. Ya no hay autoridad. Ya el hijo habla con el padre como que está hablando con el vecino. Discute con el padre, discute con la madre como que está hablando con el vecino porque se trata de mi yo. Y vemos que la liberación femenina está tan extendida, está con tanta fuerza que hasta las mismas mujeres de la iglesia quieren gobernar a los maridos dentro de sus casas. Porque yo. Y las cosas van a funcionar porque yo. Hay derechos para esto, derechos para aquello, en fin. Cada quien quiere hacer lo que le parece. Sin embargo, aquí nosotros nos vamos a encontrar la droga legalizada. ¿Por qué? Para que el hombre se sienta bien. El alcohol sin restricción. ¿Por qué? Para que el hombre se sienta bien. Aquí no hay parámetros, aquí no hay nada. Todo es lo que tú quieras. Usted hace el combo como si fuera un sitio en donde yo quiero de esto, porque esto es lo que llena mi vida. Sin embargo, nosotros acabamos de leer un versículo en donde el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mire, esto es uno de los textos más difíciles de predicar, según muchos teólogos, muy difícil de predicar. Y humildemente yo voy a tratar de hacer lo que pueda para darle un poco de crédito a lo que Cristo dijo aquí. Pídale al Espíritu Santo de Dios que usted pueda tener una tierra fértil para poder entender qué es lo que Cristo quiso decir aquí. Cristo está usando un lenguaje, recuerden, si nosotros nos vamos desde el capítulo 13 de Juan, Cristo estaba en el aposento alto con los discípulos, sucedió lo que sucedió con Judas, y llega un momento en donde Cristo dice que se vayan,
van para Getsemaní, cuando van caminando de lo que es ahora la ciudad vieja de Jerusalén para ir cruzando el valle de Cedrón y llegar hasta donde está el monte de los olivos, es un gran trecho para caminar. Y desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17, Cristo va con sus discípulos caminando. Si usted quiere escuchar la conversación de Cristo, comience a leer desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17. Estos 3 capítulos los dijo Cristo caminando con ellos hasta que llegó al huerto de Getsemaní. Cuando están ahí, Cristo le está hablando de un lenguaje que para nosotros puede ser un poco distinto, porque nosotros somos de países en donde la mayoría, para no globalizar, donde la mayoría no conocemos lo que es el fruto de la vid. El fruto de la vid es la rama de vino, la rama de las uvas. Voy a tratar de ponerlo en el lenguaje que nosotros lo podamos entender para estar conectado con lo que Cristo le está diciendo a los discípulos. Él dice, yo soy la vid. En la antigüedad, la vid representaba a Israel. Y nosotros encontramos esto en Isaías 5, en el versículo 7, no lo tienen que leer. Dice el Señor, hablando a través del profeta Isaías, la nación de Israel es la viña del Señor. La viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es un agradable huerto. Él esperaba, esto es Dios hablando, él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos y violencia. Hasta aquí hemos visto. Jeremías también dice, para añadir a este comentario, Jeremías 12:10. Muchos pastores han arruinado mi viña y pisoteado mi heredad. Han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. Esto es Dios hablando también a través del profeta Jeremías, describiendo a Israel como su viña. Pero Dios está decepcionado con su viña en el capítulo 5 de Isaías, cuando Él los reprueba y les dice, ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Oiga la decepción de Dios aquí. ¿Qué más yo podría hacer por mi viña que ya no haya hecho? Porque cuando yo esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Por lo pronto, aquí estamos completamente convencidos de que Israel representa la viña del Señor. Y Cristo cambia la temática. Y Él dice, yo soy la vid. Cristo está hablando aquí. Los discípulos entendieron perfectamente qué era lo que Cristo se estaba refiriendo. Aunque estos ejemplos simples tienen una connotación negativa, Jesús afirma, yo soy esa viña. Yo soy la verdadera viña. La viña que Dios quiso plantar, que Dios quiso regar, que Dios quiso cuidar. Y en vez de salir uvas dulces como estaba programado, salieron uvas amargas. Y Dios está decepcionado de Israel y lo está diciendo a través del profeta Jeremías y a través del profeta Isaías. Dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el labrador lo quitará. Por lo pronto, aquí nosotros estamos hablando que ¿quién es el labrador? El labrador es el Padre. Es notable observar que es Él quien poda, que es Él quien limpia. Y el contexto implica que Jesús estaba hablando, escuchen bien, de la traición de Judas. Recuerden, pasó todo en el aposento alto y Cristo va caminando con ellos y Cristo le está haciendo esta alegoría a sus discípulos para poder explicar lo que ellos después iban a entender, que había un traidor dentro de ellos y que ese traidor había sido cortado. Es contradictorio decir que si se es un seguidor de Jesucristo, no hay evidencias de fruto. Es contradictorio el decir yo soy cristiano y no hayan evidencias de fruto. Esa resistencia al propósito de Dios para no llevar fruto
La epístola de los Hebreos lo llama pecado voluntario. Todos los que estamos aquí y algunos que nos visitan nos llamamos cristianos. Ese himno que se cantó aquí, ya pertenezco a Cristo y yo pertenezco a Él, se habla de una fusión entre nosotros y Jesucristo. Entonces, aquí nosotros vemos que Cristo está hablando de no fruto en ese árbol. Y el escritor de los Hebreos, como acabo de nombrar, le llama pecado voluntario. Haber recibido todo cuanto es preciso para llevar fruto y negarse a llevarlo es un acto de rebeldía voluntaria ante Dios. Usted tener lo que necesita para darle gloria a Dios y usarlo para su gloria, se convierte en esto mismo, un pecado voluntario de desobediencia y rebeldía. En la ley en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da la ley a Moisés, escuchen cómo Dios reacciona, cómo Dios habla, cuál es el mandato, que todavía está vigente porque Cristo lo está aquí usando como paralelo. Dice en Números 15, en el verso 30, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad. Si usted se cree que a veces en la iglesia se ponen reglas, que hay algunos que se enojan conmigo, que yo estoy segura de eso, y hablan de mí por detrás y todo eso, porque la pastora esto, porque la pastora el otro, si se vieran sometidos a la ley que Dios tenía en el Antiguo Testamento, déjenme decirle, mis amados hermanos, que yo no sé con cuánto estaríamos nosotros contando aquí. Por las desobediencias. ¿Con cuántos pudiéramos contarse? Con 2 o 3 por la desobediencia. Dice Dios a través de Moisés en Número 15, puesto que trataron, oigan bien, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. ¿Excluidos de dónde? De la congregación. El pecado voluntario es el cometido por quien sabe hacer lo que tiene que hacer y no lo hace. Este pecado solo acarrea una consecuencia: ser cortado de entre el pueblo. Y Cristo dice que el Padre actúa contra ellos de la misma manera. Yo escucho la iglesia y gritan y proclaman el nombre del Señor con adoraciones que Dios sabe de dónde salen, si son reales, si no son reales. Y esas manifestaciones que nosotros veíamos en los tiempos apostólicos, en el Antiguo Testamento, ya no la vemos. Primero, la falta de credulidad de nosotros. Segundo, la clase de cristianismo que nosotros practicamos. Tercero, este tipo de sincretismo que hay entre lo secular y lo santo. ¿Y cómo Dios va a operar de esta manera? Cuando Ananías y Zafira pecaron voluntariamente contra Dios, el Espíritu Santo intervino y a ambos se les fue quitada la vida. Aquí nosotros estamos viendo definitivamente que Cristo está hablando, bueno, Cristo siempre habla serio, pero yo quiero enfatizar, Cristo está hablando seriamente de lo que componemos la iglesia, de los que estamos aquí. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Primeramente, Cristo dice, el que no lleve fruto será cortado. El que esté pegado a esa vid y no dé fruto, hay que cortarlo. Los que trabajamos en plantas sabemos que si hay un arbolcito que se está secando, hay que cortarlo, porque la savia lo que va a hacer es que va a disminuir su poder para que se dé una planta hermosa. Y lo que hacemos es que cortamos y la limpiamos la planta para que crezca saludable. Eso hace Dios. Eso hace Dios. Pero hay otra parte.
Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve mucho fruto. Cristo habla de podar, de limpiar, de cortar, y el podador es cada vez sabe más por qué área tiene que ser cortada. Es visible una planta que tenga un pedacito seco y usted lo corta, pero nosotros podemos andar caminando muy saludable y aparentar que estamos bien delante de los demás, pero Dios sabe lo seco que hay dentro de nosotros. El podador sabe. Cristo vio una vez una higuera llena de hojas. Su presencia externa era imponente y no vio ningún fruto, solo mera apariencia. Así es la vida de muchos creyentes llenos de hojas, pero no hay fruto en sus vidas. Dice el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Vamos a ver si nosotros entendemos a Cristo. La vid es el árbol de la uva. Los pámpanos son las ramas que nos representa a nosotros. Y el Padre es el que cultiva el árbol. Ahora, ¿qué significa reproducir frutos? Son las acciones externas que son el resultado de la condición interna que nosotros tenemos. El propósito de Dios para mí no es cumplirse con lo que yo hago para Jesucristo. Yo quiero que ustedes escuchen esto. El propósito de Dios en mí y en ti no es lo que yo puedo hacer para Cristo. Como decía William en la introducción, muchas veces se trabaja mucho en los programas para que las cosas queden bien. Por supuesto, tenemos que trabajar en orden y que las cosas queden bien. Pero eso no es estar unido a Cristo. Yo puedo ser muy disciplinada, yo puedo hacer las cosas muy bien. Yo quiero cumplir dentro de la iglesia, pero eso no es lo que yo hago que me hace estar pegada a la vid. No se puede medir por lo que yo logro. Aunque sane a los enfermos, aunque yo eche fuera a los demonios. No, el propósito de Dios se cumple en mí solo por lo que Él está haciendo en mí. Lo repito. El propósito de Dios se cumple en mí solo por lo que me estoy convirtiendo en Él. Yo conozco mucha gente no cristiana que colaboran más que cristianos. Y conozco mucha gente trabajadora, mucho más que muchos cristianos. Pero ni por su trabajo, ni por lo próspero que sean, ni por lo que quieran regalar para la obra del Señor, eso no lleva para el cielo. Definitivamente no. Hay una sola condición y Cristo lo está diciendo aquí. La semejanza a Cristo no se trata de lo que yo hago para el Señor, sino de cómo estoy siendo transformado a su semejanza. Jesús estaba totalmente entregado al Padre. Había una fusión, son uno solo. Había una fusión entre ellos dos. Y Cristo nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 19, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta si lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también lo hace el Hijo de igual manera. ¿Saben qué significa esto? Significa que la presencia de Jesucristo, de nosotros, de adentro para afuera, eso es lo que demuestra si nosotros estamos pegados a la vid. Así que, dice el apóstol Pablo, para dar más claridad, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver
y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Segunda de Corintios 3:18. A medida que el Espíritu Santo nos santifica, nos volvemos más parecidos a Cristo y por consiguiente, entonces damos fruto. Usted se encuentra que es muy activo y que hace mucho. Es de aquí adentro para afuera. Es su conducta. Eso es algo que ni siquiera yo lo puedo cuestionar. Usted es el que tiene que hacerse el examen. ¿Cómo está usted caminando para parecerse a Jesucristo? Póngase a caminar con Él y plantee a ver si como usted hace afuera, lo haría Cristo. Hay un libro que se llama En sus caminos, ¿qué haría Jesús? El fruto no viene de mi esfuerzo, sino viene de la unión que yo tengo con Cristo. Porque en este mismo capítulo, en el versículo 16, Cristo dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. No quitemos la perspectiva de que Cristo está refiriéndose a lo que Judas hizo. Pero en la iglesia hay muchos Judas. Y si no, vayan al mismo evangelio en donde el Señor Jesucristo dice que dentro del rebaño hay ovejas y cabras. Pero nadie se atreve a separarla. Dice Cristo que cuando Él venga con sus ángeles se encargarán de separar las ovejas de las cabras. ¿Qué significa esto? Nosotros aquí no sabemos qué oveja está vestida de cabra ni qué cabra está vestida de oveja. Por lo tanto, debemos de estar sometidos aquí, trabajando, unidos, sin saber si quien está al lado mío es oveja o es cabra. Ahora, Cristo dice que por los frutos nosotros lo vamos a conocer. Algo que yo le explicaba a alguien en estos días era: ese Padre Celestial es tan bueno. En la iglesia tienen que haber cabras y ovejas. ¿Sabe por qué? Porque si todos fueran ovejas, nadie tuviera problema con nadie. Dios tiene que levantar a las cabras para que pueda perfeccionar el carácter de Jesucristo en su oveja. Porque como tenemos una vida en comunidad y estamos todos juntos, nosotros aprendemos a rechazar y a repeler el de afuera porque no es cristiano. Pero ¿y cómo nosotros reaccionamos dentro de la iglesia cuando uno que se llama hermano de nosotros nos provoca a todo lo que usted tiene en su mente? A ira, a envidia, a celo, a contienda, a división, etcétera, etcétera, etcétera. A chisme y a todo eso. Imagínense. Lo que pasa es que Dios tiene que tener sus agentes dentro de la iglesia para que nosotros podamos ser perfeccionados en Jesucristo. Si no, no vamos a crecer y no nos vamos a parecer a Él. Cuando Nicodemo, eso es para que ustedes vean que el que tiene el fruto es reconocido. Usted no tiene que decir que yo y que yo y que Dios y yo y que Dios y yo. El que tiene el fruto ni habla y se le sabe. ¿Y saben por qué? Porque aquí en Juan 3:2, el Señor Jesucristo cuando estaba y Nicodemo lo fue a visitar en la noche, Nicodemo le dijo: Rabí, todos nosotros sabemos que tú vienes de Dios, que tú has sido enviado por Dios para enseñar, porque las señales que tú haces y los milagros que tú haces prueban que Dios está contigo. Evidencias de que el Dios Padre y el Dios Hijo eran uno. Y Cristo dice en Juan 9:33, dijeron los que estaban alrededor de Cristo, si no viniera de Dios, no podríamos hacer nada. No es lo que nosotros digamos, es cómo actuamos, es cómo somos, cómo es nuestro lenguaje, cómo nos comportamos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arderán. En Ezequiel el Señor habla de estas ramas desechadas y cortadas y dice: Dios también dijo: hijo mortal,
si fueras a sacar madera, ¿no la sacarías de la vid? Su tronco no sirve para hacer muebles, ni para colgar nada, solo sirve como leña. En cuanto se queman sus puntas y el centro se hace carbón, ya no sirve para nada. Y si no es buena como leña, mucho menos como carbón. Miren, mis amados, el árbol de la vid o el árbol de las uvas es una madera que no sirve para nada. Y Cristo nos está diciendo con esta alegoría a que para lo único que sirve el árbol de la vid es para dar fruto, y que Él es el árbol. El árbol de la vid no sirve para madera, el árbol de la vid no sirve ni siquiera para quemarla, porque cuando tú la tiras al fuego para calentarte, es como si fuera papel, inmediatamente se consume y no sirve para nada. Y Cristo está hablando, eso mismo pasa con el ramo que se despega de la vid, no sirve para nada. Este es un mensaje serio. Un individuo puede vivir aparentemente conectado con Jesucristo, pero en realidad no está conectado en lo absoluto. Y Pablo advierte acerca de esto, de esta relación superficial con Dios. Examínate para saber si estás siendo, para ver si tú pruebas tu fe y a ver si tu fe es genuina. Pruébanse a sí mismos y sin duda sabrán que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, más vale que revise su vida para asegurarse que su salvación es real. Es una fuerte advertencia porque las ramas no dan fruto. Él las quita y las arroja si no dan fruto y las tira al fuego. Y esa es una ilustración pura del infierno. John MacArthur dice, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Él está hablando de dos tipos de ramas. Él está hablando de las ramas que son verdaderos discípulos y está hablando de las ramas Judas. Las que están cerca de él, que en cierta manera tienen una fachada de fe, que se ven como que creen, que superficialmente se relacionan con él, pero son ramas Judas. Y cuando llega la prueba, ya no están. Y cuando ellos muestran de manera deliberada ese tipo de naturaleza, el Padre las quita y nunca más podrán regresar. Eso es juicio. Eso se llama juicio. Mateo lo describe de esta manera. No tienen raíz profundas en sí mismo, sino que solo es temporal su fe. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropiezan y caen. No hay firmeza, porque no están en la vid. Están como si fuera injertados, pero no lo están. Y Cristo sigue diciendo en el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan y todo lo que quieran os será hecho. ¿Qué lección nosotros vemos aquí para cada uno de nosotros? ¿Es consciente el propósito del Padre en su limpieza? Porque les voy a decir, si usted es un verdadero hijo de Dios, la palabra dice que el Padre tiene que podarlo para que dé más frutos. ¿Y cómo Dios poda? Muchas veces a través del sufrimiento, muchas veces a través de la escasez, muchas veces a través de problemas en la familia, muchas veces a través de enfermedades, muchas veces muchísimas cosas para ver si usted pasa el examen y se queda. Si es de Cristo, se queda y sobrevive. Aunque sea lánguido, que haya que recogerlo, pero la palabra dice claramente que Dios recoge al que está en el suelo y que le da fuerza al que no la tiene. El que está pegado a la vid sabe cuál es su propósito para que usted dé más fruto. ¿Es usted un pámpano que está dando fruto? Pregúntese. ¿Es un verdadero creyente? ¿O tan solo se está identificando de manera externa y está expuesta al peligro del infierno? Porque un día el Padre lo quitará. ¿Es usted genuino o no? ¿Sabe usted que si la única fuente de vida que usted tiene es Jesucristo? Mire,
Ayer yo estaba en una casa que no era la mía y había una reunión. Y cuando yo casi me voy, el cumpleaños de mi nieta. Cuando casi me voy, mi hija me dice: mami, no te vayas, que ahí hay un muchacho que tiene problemas y me pidieron que quería que orara por él. Y cuando va él y su compañera a hablar conmigo, el muchacho comienza a decirme de unos episodios que está teniendo, que hay momentos en donde él está tan agresivo que tiene que acostarse en el garaje de la casa porque él sabe que está tan agresivo que no quiere maltratar a la esposa, que nunca había sido maltratador de su madre y que estaba maltratando a su mamá. El muchacho se estaba confesando. Y que había momentos en donde sus ojos se le ponían negros y la esposa no los reconocía. Y él estaba poseído y que ella, cuando él está así, él no está consciente de lo que hace y después ella le dice lo que él hizo y él no lo cree que hizo eso. Que tiene pesadillas y que en las noches, en esas pesadillas, él se ve incendiándose él. Y que muchas veces él ha sentido coger su carro y estrellarse, que es un deseo muy fuerte que lo controla. Y yo le decía a él: yo no tengo una varita mágica para que yo que lo santiguara, por decir una palabra. Y yo le decía al muchacho: mira, mi hijo, yo no soy nadie. Sin Jesucristo tú estás perdido, le dije. Si tú no tomas una decisión y tú acudes a Jesucristo para que te liberte de donde tú estás, yo no puedo hacer nada. Y le dije: yo quiero salir de esto, me dice él. Digo: no hay problema, yo sí te puedo dar la salida. Ve mañana a la iglesia. ¿No está aquí? Porque me dijo que tenía un cumpleaños a la 1:30 de la tarde hoy. ¿Saben qué pasa en este tipo de cosas? Prioridades. Si ya tú tienes el diagnóstico y tú sabes la condición en la que tú estás y a ti se te está dando la llave para que tú puedas salir de la cárcel donde tú estás, ya la elección es tuya. Y aquí la lección que tenemos el día de hoy es que separados de Jesucristo nosotros no podemos ver al Padre. Separados de Jesucristo nosotros no podremos jamás ir al Padre. Separados de Jesucristo jamás vamos a obtener perdón por nuestro pecado. Separados de Jesucristo no vamos a tener el amor para amar a los demás. Separados de Jesucristo tampoco vamos a tener un corazón perdonador porque no hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. Separados de Jesucristo no va a haber unión familiar. Separados de Jesucristo, aunque haga lo que haga, no va a haber prosperidad en tu negocio, ni en tu trabajo, ni en nada de lo que tú hagas. Separado de Jesucristo vas a estar en depresión. Separado de Jesucristo hasta espíritu de suicidios. Separado de Jesucristo no va a haber sanidad. Separado de Jesucristo no va a haber santidad. Separado de Jesucristo no va a haber reconciliación con el Padre. Por lo tanto, tenemos el juego trancado si sacamos a Cristo de la ecuación. El mismo Jesucristo dice en Lucas 9:23: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y han crucificado sus deseos allí. Comencé la predicación hablando del yo y Cristo a un lado. Cristo nos está diciendo que separados de Él nada podemos hacer. Nada va a funcionar de lo que tú estás haciendo en tu vida alejado de Cristo. Nada. Porque en la misma Biblia nosotros tenemos escrito que por más que el hombre se afane, no alcanzará nada si la mano de Dios no está en él.
El apóstol Pablo nos confirma sus frutos y él dice: mi antiguo yo ha sido crucificado en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Este regalo divino que Dios está proveyendo a través de Jesucristo es la llave para nosotros poder alcanzar, no lo que se va a perecer aquí, alcanzar vida eterna, alcanzar liberación, alcanzar sanidad de corazón, porque hay muchos encarcelados con los corazones enfermos que lo tienen dentro de prisiones. Que el Espíritu Santo de Dios ministre el que esté aquí y que esta predicación del día de hoy pueda ser una motivación para que el rumbo de sus vidas cambien. Porque les advierto y con toda la autoridad del cielo que sin Jesucristo tu vida será un desastre. Podrás tener un antídoto el día de hoy de que las cosas estén funcionando bien. Pero la vida del hombre no consiste en 2 años o 3 años que le vaya bien. Cristo provee vida en abundancia. Cristo provee vida eterna. Cristo provee liberación de la esclavitud del pecado. Cristo provee todo lo que el hombre necesita para su gloria y para su honra. Y el nombre de Jesucristo hoy, yo quiero hacer un llamado: el que esté aquí sin Él, el que quiere entregarle su vida a Cristo, en el nombre de Jesucristo, yo hago esta petición para que puedan haber soluciones a tus circunstancias. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros reconocemos, Padre, que te fallamos una y otra vez. Y hoy nosotros nos presentamos delante de ese altar para decirte: Padre, quiero crucificar mi yo en tu cruz. En el nombre de Jesús, oh divino Padre celestial, yo te ruego que tu nombre sea glorificado el día de hoy. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra haga el efecto por el cual ha sido enviado. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú convenzas de pecado o de una consagración mediocre como la que tenía Judas. Que tú convenzas, Señor. Judas fue un traidor, y todo aquel que desobedece tu palabra y desobedece tus mandamientos y menosprecia tus mandamientos, Señor, es igual a él. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú obres en nosotros. Queremos estar pegados a ti, Señor. Queremos que tú renueves nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, queremos que tú nos ayudes a caminar contigo, a estar seguros, no porque yo lo haya dicho, sino que tú te encargues, oh divino Rey, de convencer a los corazones que aquí están lo efímero de esta vida. Que así como el árbol de la vid, después de ser cortado, no sirve para nada, convéncenos de que si no estamos pegados a ti, nuestras vidas no tienen sentido. Señor, glorifícate y ayúdanos en el nombre de Jesús a convertirnos en verdaderos discípulos tuyos. Pongo el campamento en tus manos, Señor.
Y te ruego que todos esos niños que van a estar en el campamento puedan ser sellados por ti y separados para ti. Glorifícate en esta congregación y ayúdanos, Señor, a modelar a Jesucristo, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.